¿Cómo se independizó Ucrania? Ucrania fue una región cuya pertenencia cambió de manos a lo largo de la historia, debido a que su tierra es tan fértil que a Ucrania se le conoce como el granero de Europa. También en Ucrania hay una serie de recursos naturales por los que diferentes imperios quisieron apoderarse de ellos a lo largo de los tiempos, siendo este un factor importante por el que Rusia quiere apoderarse de Ucrania. En un mundo tan globalizado como lo está en el siglo XXI, en pleno conflicto entre Occidente y el eje de Rusia y sus aliados, el control de Ucrania es un factor muy importante que no solo repercutirá en la economía global, sino también en los suministros de materias primas a todos los países del mundo. Ucrania fue la cuna de Rusia, cuya fundación se produjo en el año 882, cuando Riurik, un varego líder de varias tribus eslavas y finesas, se estableció en Kiev y fundó el Rus de Kiev, razón por la que la conquista de Ucrania también es un objetivo político para el nacionalismo ruso. Tras varios siglos de disputas entre distintos pueblos, Ucrania fue una nación tártara vasalla del Imperio Otomano, hasta que el Imperio ruso anexionó todo el territorio ucraniano tras varias guerras sucesivas contra el Imperio Otomano hasta 1792. Según los rusos iban conquistando el territorio ucraniano, los zares Catarina II la Grande y Alejandro I impusieron unas políticas de rusificación. En los territorios ucranianos estaban asentados varios pueblos de diferentes culturas, y para asegurar el poderío ruso, los zares realizaron una serie de políticas para imponer la religión ortodoxa rusa, la cultura y el folclore rusos, además de hacer una campaña de colonización, fomentando la emigración de población rusa hacia Ucrania. Aunque se produjera la rusificación, los ucranianos continuaron siendo una población mayoritaria en la región. La prueba de ello fue que en 1917, cuando el zar Nicolás II fue derrocado durante la Revolución Rusa, se produjo un vacío de poder en diversas administraciones rusas, que facilitaron un primer intento independentista ucraniano. Entre 1917 y 1921, Ucrania fue el campo de batalla de ejércitos de diversos países y de milicias rusas leales al zar contra las milicias comunistas, anarquistas y las nacionalistas ucranianas. La guerra terminó con la creación de la República Socialista Soviética de Ucrania, que quedó integrada dentro de la Unión Soviética. Dentro del régimen soviético, los ucranianos continuaron teniendo su autonomía limitada, y aún perduraba el ideal independentista en un número muy considerable de ucranianos. Los propietarios de grandes latifundios ucranianos se negaron a participar en la colectivización de los cultivos que se estaban llevando a cabo en la mayoría de los territorios soviéticos, y aquella fue la excusa perfecta que tuvo Josif Stalin para iniciar el genocidio del Holodomor. A la muerte de Lenin en 1924, dieron comienzo una serie de luchas intestinas en el Partido Comunista por el control tanto del Partido Comunista como de toda la Unión Soviética. De esa lucha salió vencedor Stalin, que aunque dentro del Partido Comunista quiso dar la visión de moderado, aplicó unas políticas muy radicales, entre ellas la obligación de colectivizar los cultivos y arrebatarle las tierras a los grandes terratenientes ucranianos. Los propietarios de las enormes extensiones de campos de cultivos ucranianos se negaron a colectivizar sus posesiones, así que Stalin dio comienzo a una serie de medidas para hacerse con el control total de Ucrania y quitarla su autonomía limitada. Entre 1929 y 1934, Stalin realizó una serie de purgas en el Partido Comunista Ucraniano, para rusificarlo y consolidar su poder nombrando a comunistas rusos en puestos destacados del Partido Comunista Ucraniano y en diferentes cargos estatales en Ucrania. Todo lo que pudiera representar el nacionalismo, la cultura y el folclore ucraniano fue borrado a medida que se establecieron nuevas leyes con el claro propósito de rusificar a la población. Mientras tanto, Stalin
estableció un sistema de rotación de los trabajadores ucranianos mientras enviaba a colonos rusos a ocupar varias zonas del país. Cuando el ciclo de rotación se completó y los campesinos ucranianos reclamaron sus casas originales a los colonos rusos, se produjeron varios hechos violentos que terminaron con la expulsión de 1 millón de colonos rusos. Entonces, Stalin ordenó mayores cuotas de producción de trigo, que fueron aumentando progresivamente hasta extenuar a los agricultores y dejar agotadas las existencias almacenadas, provocando la carestía alimentaria en Ucrania. De esta forma, la región que más suministraba trigo a la Unión Soviética se convirtió en la región en la que se produjo una de las hambrunas más atroces de la historia, en la que murieron varios millones de personas. Parecía que las políticas de Stalin habían puesto fin al nacionalismo ucraniano, pero este se mantuvo de forma clandestina, como se ha demostrado en diversas ocasiones. Cuando el Tercer Reich se apoderó de Ucrania en 1941, durante la Operación Barbarroja, los soldados alemanes fueron recibidos como libertadores por la población local, que pese a las restricciones racistas de las políticas nazis, los ucranianos colaboraron en general con el Tercer Reich. Evidentemente, cuando la Unión Soviética recuperó el territorio perdido, Stalin ordenó una serie de represalias y deportaciones contra la población ucraniana. Tras la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo ucraniano volvió a permanecer en la clandestinidad, ante la atenta mirada de las autoridades soviéticas. Stalin murió en 1953, dejando atrás una situación económica caótica. Poco después, cuando Khrushchev accedió al poder de la Unión Soviética en 1954, Khrushchev cedió la península de Crimea a Ucrania para conmemorar el 350 aniversario de la conquista rusa de Crimea, en unas situaciones que no están muy claras, pues algunas fuentes hablan de que aquella decisión fue producto de una borrachera, mientras que otra versión, aportada por el hijo de Khrushchev, dice que se debió a la situación económica de por aquel entonces. En cualquier caso, esta decisión traería muchos problemas para la posterior independencia ucraniana y la guerra actual entre Rusia y Ucrania. Los primeros indicios del nacionalismo ucraniano después de la era de Stalin no se manifestaron hasta finales de la década de 1980, cuando el régimen soviético empezó a resquebrajarse. Siguiendo el ejemplo de las exrepúblicas soviéticas del Báltico, el 21 de enero de 1991, cerca de 300.000 ucranianos formaron una enorme cadena humana entre Kiev y Leópolis, reclamando la independencia ucraniana. Precisamente, esa fecha era muy importante para la historia ucraniana, ya que el 21 de enero de 1919 fue cuando se firmó el Acta de Unificación de los Territorios de Etnia Ucraniana. Mientras tanto, el Partido Comunista empezó a ceder poder, al producirse la desestructuración del régimen soviético. En marzo de 1991, la Rada, es decir, el Parlamento ucraniano, legalizó la pluralidad ideológica mientras sentaba las bases de una nueva democracia. La Rada reformada quedó representada por 239 diputados comunistas y 125 diputados nacionalistas. Aunque la Unión Soviética no quería perder una región tan importante como la ucraniana, no estaba en condiciones de seguir manteniendo su poder sobre Ucrania. Era inevitable la independencia ucraniana, pero no por ello los soviéticos estaban dispuestos a perder el control de Ucrania, razón por la que comenzaron a crear una élite ucraniana compuesta por rusos, que garantizasen que Ucrania fuera un satélite de la Unión Soviética. La transición de la democracia dio también la legalidad de la libertad religiosa, concediéndose libertad a la Iglesia grecolatina ucraniana, que es fiel al Papa. El primer reto del gobierno ucraniano, pese a que todavía seguía siendo territorio soviético, fue hacerle frente a la escasez de alimentos. El gobierno ucraniano creó unas tarjetas solo para residentes de Ucrania, que les permitía comprar alimentos, mientras que los extranjeros debían de pagar los alimentos a un precio mucho más caro. El 12 de junio se realizaron unas elecciones parlamentarias, las primeras elecciones que se hicieron en Ucrania desde 1918, resultando vencedor el Partido Comunista Ucraniano con el 73,6% de los votos a su favor,
ocupando 331 escaños, iniciándose el 16 de junio los trámites legislativos para declarar la independencia ucraniana, mientras la cúpula del Partido Comunista Soviético votó a favor de la independencia ucraniana. El Soviet Supremo ucraniano entró en una disputa interna que hizo que el Partido Comunista perdiera mucha popularidad, y el 19 de julio de 1991, los 92 diputados comunistas dimitieron y se declararon independientes. ¿Cuál fue la razón por la que dimitieron tantos diputados comunistas? 3 días antes, el 16 de julio de 1991, el propio Partido Comunista Ucraniano votó a favor de la declaración de la independencia soberana de Ucrania. Si bien es cierto que la intención del Partido Comunista era crear un Estado comunista ucraniano, esto suponía que Ucrania dejaría de formar parte de la Unión Soviética, razón por la que se produjo una escisión dentro del Partido Comunista formada por los que querían que Ucrania siguiera permaneciendo bajo el control soviético. La Unión Soviética se estaba desintegrando y los miembros más radicales del Partido Comunista hicieron un golpe de Estado en Moscú para tratar de conservar el régimen y evitar la caída del comunismo. Dicho golpe de Estado se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de agosto de 1991. Mientras se producían estos sucesos en Moscú, que terminaron con el fracaso del golpe de Estado, el Partido Comunista Ucraniano no se pronunció y no tomó partido en ninguno de los dos bandos. Una vez que el golpe de Estado de Moscú fracasó, quedó patente que Ucrania ya era un Estado independizado, aunque su proceso para erigirse como país libre con su soberanía nacional fue lento. La Unión Soviética tenía desplegado en Ucrania parte de su arsenal atómico, que con mucha tensión diplomática, finalmente Ucrania firmó el tratado por el que permitía a Rusia desmantelar todas las instalaciones militares atómicas. La península de Crimea fue un factor conflictivo en el proceso de la independencia ucraniana. Rusia quería conservar Crimea por el importante factor estratégico que supone. Su localización supone un importante control del Mar Negro. Pero los ucranianos lograron hacerse con Crimea gracias al documento que firmó Khrushchev en 1954, aunque Rusia puso una condición, que la base naval de Sebastopol siguiera siendo territorio ruso, permitiéndose que siguiera siendo la base de la flota rusa del Mar Negro. Sebastopol es el único puerto que estaba condicionado para albergar a la flota rusa del Mar Negro. Ucrania aceptó las condiciones y finalmente, tras muchos acuerdos, alcanzó su independencia plena sin pegar ni un solo tiro.